nos disponemos con alegría y júbilo a iniciar esta Santa Misa. Nos ponemos de pie, recibimos a los celebrantes de esta Santa Eucaristía, el Padre Llamas y el Padre Víctor Luis Cabañas, quien entonces oficiarán esta Santa Eucaristía. Acompañamos al coro con el canto de entrada. Todos unidos formando un solo cuerpo, pueblo que en la Pascua nació. Peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre mío. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Padre. Tenemos la grata visita del Padre Inocencio Llamas, que está con nosotros. Él cumple 52 años de vida sacerdotal, así que un fuerte aplauso. Y también nuestras oraciones y nuestro cariño al Padre Inocencio, que en sus visitas siempre ha hecho mucho bien a nuestra iglesia, a nuestro pueblo. Así es que le agradecemos este ministerio tan lindo que él pone al servicio de la iglesia. Así que vamos a predisponernos también para celebrar hoy esta Eucaristía. Gracias, Padre Inocencio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor, que quiere habitar en nuestro corazón, esté en esta hermosa mañana con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Salmo responsorial hoy nos va a decir quién puede entrar en la tienda del Señor. Y nos va a dar una serie de cosas importantes. Podemos decir, quitar nuestros pecados, confiar en el Señor. Y por eso la Iglesia, con una gran sabiduría en la introducción de la Eucaristía, coloca este arrepentimiento de nuestras faltas. Pidamos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos
con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy son una invitación a que demos la primacía, en primer lugar, a la escucha atenta de la palabra del Señor en nuestra vida, motor y alimento imperecedero en nuestro diario caminar. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen en la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan, para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, le respondió. Entonces uno de ellos les dijo: Volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba, y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia, porque
De acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios. El misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les he revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la parte más importante, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios hoy nos invita a ser personas que reciban en su hogar, en su casa, desde la primera lectura como luego también en el Santo Evangelio. Pero hay una hermosa profundidad. Vamos a recordar el contexto de la primera lectura, un contexto bastante antiguo. Cuando Abraham tenía 75 años y su esposa 65, Dios se le había aparecido a Abraham y le había dicho que iba a tener una descendencia más numerosa que las arenas de las playas y que las estrellas. La esposa, 65 años, y además era estéril. Pero para Dios nada hay imposible. Veremos cómo en esta teofanía Dios vuelve a decirle: cuando venga de nuevo por la primavera, tu esposa va a tener un hijo. Primera cosa que quiero subrayar: Dios siempre cumple sus promesas. Para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Y Abraham creyó en la promesa del Señor, aun cuando humanamente hablando no era posible, por la edad de él, la edad sobre todo de su esposa y la esterilidad. Ese punto es importante. Esta teofanía es una teofanía un poquito extraña para nosotros. A ver, se aparece Dios en forma de 3 hombres. Era el momento del calor más grande. Él estaba sentado debajo de una encina. Por cierto, los cananeos adoraban las encinas como si eran divinidades. Y ahí estaba Abraham, el hombre de la fe, sentado, y vienen estos 3 personajes. Él entiende que es algo divino y hace 3 cosas cuando los ven venir. Voy a tomarlas de aquí. Dice: alzó los ojos
Esto nos va a invitar a alzar los ojos también nosotros hacia Dios. Divisó a los 3 hombres que estaban parados cerca de él. Ojalá los ojos de nuestro corazón puedan, por medio de la fe también, ver a Dios. Y dice, apenas lo vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa. Acuérdense que tenía ya 99 años y había un calor espantoso, pero corrió, dice, al encuentro, porque él entendía de que era una manifestación de la divinidad. Se inclinó hasta el suelo, como si se hubiera arrodillado para adorar esa presencia del Altísimo, diciendo, Señor mío, si quieres hacerme un favor, y aquí hace una oración, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Estos 3 personajes, pudiéramos decir, representaban ya en el Antiguo Testamento al misterio de la Trinidad. En el Antiguo Testamento solo se reveló que Dios es uno, pero nunca se reveló que Dios es trino. Lo revelaría nuestro Señor Jesucristo. Aunque antes, cuando Dios creó a Adán y Eva, usó también una especie de plural majestático, que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero aquí hay un detalle importante, son 3, pero Abraham siempre le habla a uno, en los 3 siempre habla a uno, o sea, se dirige a uno de ellos. Es interesante cómo toma la palabra de Dios esto, ¿verdad? Y aquí muestra también cómo Abraham recibe en su casa a estos personajes. Significa que Dios también se presenta entre nosotros, entre peregrinos que caminan. Dios se hizo peregrino aquí y caminó hacia, digamos, la tienda de Abraham. La generosidad de Abraham aquí fue muy grande. Le dijo a su esposa que preparara 3 tortas. La expresión luego, si fuéramos al griego, la medida era como 20 kilos para cada uno, o sea, una cosa bárbara. O sea que prácticamente le digo que prepara 60 kilos de harina. Indica la generosidad también de Abraham. Y luego él va a buscar, le dice a su criado, un ternero completo, o sea, para 3 personas. Y matan este ternero y además con leche, cuajada, etcétera. Esto significa también que cuando nosotros recibimos gente, tenemos que tratarlos como realmente la divinidad. Pero Dios quiso presentarse así, de esta manera, y Dios le dijo al final a Abraham, vamos a ver, volveré, y lo dijo en singular, volveré a verte sin falta en el año entrante, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Esto no es un cuento. Abraham tuvo un hijo, Sara tuvo un hijo cuando Sara tenía ya 90 años y Abraham 100 casi, 100 años. Esto indica que la vida la da Dios y que Dios es omnipotente y que nunca debemos dudar de su amor. Bien, recibió a Dios en su tienda. Ahora solo voy a hacer el comentario del Salmo, que decíamos, Señor, ¿quién entrará en tu casa? Nosotros estamos ahora entrando en la casa del Señor. El templo es la casa del Señor, pero también el cielo va a ser la casa del Señor. Y decía el Salmo, creo que son como 9 o 10 cosas, vamos a ver si quieren las cuentan. El que procede rectamente, 1. El que practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. O sea, para entrar en el templo, en la presencia de Dios, purificándonos, tenemos que tener estas virtudes o características: proceder rectamente, practicar la justicia, decir la verdad de corazón, no calumniar con la lengua. Y luego, el que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor, el que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta
soborno contra el inocente. El que procede así nunca vacilará. Nos está diciendo el Señor en este domingo que tenemos que tener esa actitud del salmista para poder entrar en la presencia del Señor. Porque hay gente que cree que puede presentarse en la presencia del Señor sin reconocer sus pecados, sin confiar en Dios, sin hacer un propósito de enmienda, y sería algo que no es posible. Bueno, vamos a la lectura del Evangelio, que es muy hermosa. Jesús era amigo de Marta, María, y aquí no nombró, pero Lázaro, al cual luego lo resucitaría, ¿verdad? Siempre que iba a Jerusalén, o casi siempre, él iba a la casa de Marta y de María. Más o menos queda poquito menos de 3 kilómetros para tener una idea, o sea, existe todavía Betania. Y aquí dice: Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. O sea, ese alojamiento lo recibe porque es amiga de Jesús, con cariño, con amor. Tenía una hermana llamada María. Esta no era María Magdalena, ¿ok? Por si acaso. Que sentada a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. Yo no sé si Jesús, lo estoy inventando yo ahora, debe haber ido con los apóstoles, porque Marta estaba demasiado preocupada por las faenas de la casa. Debe haber llegado con todos los discípulos y había que preparar la cama, preparar la comida, y bueno, se agitó mucho Marta. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la vida, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Fíjense qué interesante. Esta Marta no se dirige a su hermana. Tenía la misma autoridad. Se dirige a Jesús. Y ahora vamos a ver un poquito esto. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, como haciéndole un llamado, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. ¿Acaso Marta no amaba a Jesús? Claro que lo amaba, pero se preocupaba más por lo que hacía por Jesús que por el mismo Jesús. Y María también amaba a Jesús, pero se ocupaba más de la persona de Jesús y de escuchar a Jesús. Interesante, voy a subrayar lo que dice aquí San Lucas. Dice María, vamos a ver, estaba muy ocupada, no, María estaba sentada a los pies del Señor. Esto tiene un detalle: no estaba detrás de Jesús, no estaba al lado de Jesús, estaba a los pies de Jesús. ¿Y cuál es el detalle? Es un acto de humildad de María, ponerse a los pies de Jesús. Pero luego dice que escuchaba su palabra. Si uno fuera al lenguaje griego, ¿verdad? Dice que era la palabra de Dios, hablaba de logos, ¿verdad? Dice, escuchaba su palabra. O sea que María, con un gesto de humildad, se convierte en discípula de Jesús. Por cierto, en aquel tiempo los maestros no tenían discípulas, solo discípulos. Pero María, pues se hizo discípula de Jesús. Y Jesús aceptó esto. Es interesante. Este detalle nos lo da la Virgen María. Perdón, nos lo da María, la Virgen María. Que nosotros también debemos colocarnos con humildad delante de Jesús a escuchar su palabra. A veces nosotros damos más importancia a lo que hacemos por Jesús que a la persona de Jesús. Porque muchas veces hacemos cosas, pero no escuchamos a Jesús. No hacemos la intimidad con Jesús, la amistad con Jesús. De tal manera que, aunque las dos amaban a Jesús, una amaba más el trabajo por Jesús y la otra amaba más a Jesús. ¿En qué? En escuchar su palabra bendita.
Fíjense que no era malo lo que estaba haciendo Marta. Lo que pasa es que estaba haciéndolo de una manera no tan correcta. Mire lo que decía Jesús: te inquietas, te agitas. O sea, el trabajar, el servicio es bueno, pero cuando lo hacemos agitados, nerviosos, ¿verdad? Como ella, toda agitada, nerviosa, inquieta, no es lo que Dios quiere. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, trabajamos con una gran inquietud, un gran nerviosismo, un gran afán y perdemos la paz. Y ella aquí incluso se coloca mandando a Jesús. Es interesante, ella le dice, aquí Jesús le responderá, dice: Señor, a ver, ella le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Y además manda a ella a Jesús. Dile, fíjese, ella quiere mandar a Jesús, dile que me ayude. ¿Dónde está el problema de Marta? No en que no amara a Jesús, no en que trabajara, sino que no tenía tiempo para escuchar a Jesús. Y que además el trabajo que hacía, lo hacía amargada, lo hacía llena de rabia, lo hacía inquieta, estaba nerviosa, porque estaba exageradamente sobrecargada, y la manera de actuar eso no era con la serenidad, con la paz, con el amor, etcétera, etcétera. Algunas personas han interpretado esto de una manera muy sencilla y dicen, por ejemplo, para que un pájaro pueda volar necesita dos alas. Necesita el ala, en este caso, de la oración, la piedad, que es representada por María, y el ala del trabajo, del esfuerzo. Nadie saque aquí la conclusión de que Dios no quiere que trabajemos. El que no trabaja, que no coma, dice la palabra de Dios. Y que no digamos que hay que servir, que no hay que servir. El mismo Jesús en la última cena sirvió y le lavó los pies a sus discípulos y dijo: yo no he venido a ser servido sino a servir. El trabajo es importantísimo, pero hay que realizarlo también en su justa medida. En estos días se están dando aquí un curso a sacerdotes que tienen menos de 15 años de ordenado sacerdote, y una de las conferencias que le dieron es: cuidado con el agotamiento. Incluso el maligno, cuando ve que hay una persona buena, trata de agotarla, porque cuando se agota ya queda la persona casi incapaz para poder trabajar. Y hoy hay mucha gente que vive en un estrés terrible. Vivimos en una sociedad terrible con el estrés. Y bueno, ustedes ven el tráfico que hay ahora en Asunción, sobre todo a las horas pico. Dios mío, y nos pone nerviosos muchas veces. Dios mío, llegaré a tiempo, salí a tiempo, pero mira, o sea, vivimos en un tiempo de agite, nerviosismo, afán, amargura. Incluso dicen pues ahora que la enfermedad de este siglo es una, me la van a decir ustedes, es una enfermedad, le voy a decir la parte positiva, que no tiene uno paz. ¿Cómo llaman esa enfermedad de hoy? Digan, no tenga miedo. La ansiedad de una parte. No, la angustia es una parte también. De esa es, quería la palabra, depresión. La depresión es la enfermedad. Ahí entra la ansiedad, entra la angustia, entra el miedo, los complejos, las heridas, el insomnio, etcétera, etcétera. Es más, muchas personas o algunas personas se suicidan precisamente por ese problema. Y llega un momento que pierden el control. O sea, esa es una parte. A veces al perder el control no tienen la responsabilidad delante de Dios. Pero hay mucha gente que hoy vive de esa manera. Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 28, dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Entonces sí hay que trabajar, pero lo más importante no es el trabajo. El más importante es Jesús, es Dios. Creo que en esto estamos claros. Ahora, si una persona no habla con Jesús, no escucha su palabra,
no le da tiempo. ¿Será que ama realmente a Jesús? Me viene ahora un hecho medio chistoso. Dice que había un muchacho que amaba mucho a una muchacha, la hizo su novia, y bueno, pero se tuvo que ir lejos. En ese tiempo no había celulares, ¿verdad? Y se fue a otro país y pasó como 3 o 4 años sin volver a ver a la novia. Pues le mandaba todos los días una carta, ¿verdad? Y al final la muchacha se enamoró del cartero. Claro, porque no veía al novio, no la buscaba, entonces a quien veía siempre y le traía la carta era el cartero. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que dedicarle tiempo al mismo Jesús. No hay nada más importante. Ese amar a Dios sobre todas las cosas es dedicarnos a la persona de Dios. Son 3 personas, Dios, ¿verdad? Jesús, a la persona de Jesús. ¿Y qué hay que hacer con Él? Fundamentalmente 2 cosas. Confiar en Él. Y segundo, escuchar su palabra. En la medida en que una persona confía en Jesús y dedica tiempo a escuchar la palabra, cambia su vida. ¿Y qué pasa cuando andamos tan agitados con toda esa situación? Que no tenemos tiempo para la oración. Y lo podemos decir orando apurado, ya voy a llegar tarde, ahora no voy a rezar, rezo más tarde. Y luego, pero es que la comida, los niños, bueno, voy a rezar en la noche. Y en la noche estoy lleno de sueño, ¿y qué hago? La señal de la cruz y no rezo, no oro. Por eso es importantísimo dedicar un tiempo prolongado, diario, a escuchar al Señor, apagando el celular, apagando la televisión, en un momento de silencio externo y de silencio interior. Esto es importantísimo. El que no escucha la palabra de Dios cae en este defecto de Marta. Fíjense que Jesús no le dijo que era malo lo que estaba haciendo, no corrigió eso, la manera de hacerlo, ¿verdad? Que no le daba tiempo para otras cosas. Mientras que María, que amaba también a Jesús, evidentemente estaba escuchando la palabra de Dios. Por ejemplo, ustedes en este momento han venido para escuchar la palabra de Dios. La iglesia, con una gran sabiduría, hace que la mitad de la misa, la primera parte, la llamamos liturgia de la palabra. Y hay 2 mesas, la mesa eucarística aquí, y aquí hay otra mesa cuyo alimento tenemos la palabra de Dios. En Medjugorje también la Santísima Virgen María dijo que todos los días debiéramos leer la Sagrada Escritura. Tener también una mesa donde tengamos una Biblia hermosa para dedicar un tiempo a escuchar la palabra de Dios. Hoy diremos, una palabra basta para sanarnos. Tu palabra es la verdad. Y este es el ejemplo que nos da hoy el Señor. Por supuesto que debemos tener el equilibrio de esa ala de escuchar a Dios y de orar, y también la de trabajar. Las 2 cosas son importantes. Pero el problema que el mundo de hoy es el activismo. O sea, es el activismo y es el nerviosismo. Además andamos porque queremos tener más dinero. A veces es difícil, no nos alcanza el dinero y trabajar. En Estados Unidos mucha gente tiene 3 trabajos porque no le da el dinero para pagar, ellos dicen los biles, ¿verdad? Las deudas que tienen. Entonces vamos ahora a escuchar nosotros también al Señor. Y miren, hoy sucede que nosotros entramos en la casa del Señor, pero Él también entra en nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa? El corazón. En el capítulo 3, versículo 20 del Apocalipsis dice: Señor, estoy a la puerta llamando. Si tú abres, entraré y cenaré contigo. A mí me preocupa cuánta gente hoy no tiene paz. Me decían en México, una señora, ¿sabe cuál es la segunda causa de muerte de los jóvenes de México? Le dije, no. Dice, el suicidio. Esto es terrible, que me diga que la segunda causa de muerte de los jóvenes es el suicidio.
¿Y a qué se dedican muchas veces? Bueno, hoy con el problema del celular y las redes, se pagan horas muchas veces ahí. Y no hablo de que no sea bueno usarlo correctamente, sino la exageración. Si ustedes hicieran un análisis a ver cuánto tiempo dedican al día con el celular, van a ver que muchos son horas. ¿Y cuánto tiempo dedicas a la oración? A escuchar a Dios. Acordémonos que una palabra suya basta para sanarnos. Nosotros tenemos también en esta entrega que abandonarnos en las manos de Dios. Lo que nos toque hacer a nosotros con la gracia de Dios, lo tenemos que hacer nosotros. No lo va a hacer Dios. Pero es poco lo que podemos hacer nosotros. Un padre jesuita falleció, decía Padre Loring, Dios hace casi todo, nosotros hacemos casi nada. Pero para que Dios haga el casi todo, nosotros tenemos que hacer el casi nada nuestro. Claro, hay que hacer lo que nos toca, pero hay que dedicar un tiempo directamente a Dios. Un obispo muy famoso en Colombia, Monseñor Uribe Jaramillo, y le preguntaba a los sacerdotes, ¿cuál creen ustedes que es el primer deber que tengo yo como obispo? Un obispo tiene muchas cosas que hacer. Y uno decía una cosa, otro otra, visitar las parroquias. Digo, no, estar ante el Santísimo orando. O sea, este es el primer deber que tengo como obispo, ponerme en la presencia de Dios para escucharme. Cuando nos ponemos en la presencia del Señor y confiamos en Él y nos abandonamos totalmente y confiadamente, tenemos paz. Es una especie de lema de quien les habla. O sea, yo utilizo mucho esas tres palabras. Quiero que me las repitan. Abandono total y confiado. Claro. Si yo quedo siempre con mi mente pensando en los problemas, no duermo bien, insomnio. Me quedo con la mente aquí y no tengo paz. Pero si llega un momento en que lo que yo no puedo solucionar, le digo, Señor, lo dejo en tu corazón. No voy a pensar en esto, lo voy a dejar en tu corazón porque me abandono totalmente confiado en ti. Dios lo toma. Ya los problemas existen, pero están en las manos del Señor, no están en mis propias manos. Esto es importante para que tengamos sanación. Una persona aquí presente me decía, Padre, haga una oración también de sanación, porque hay mucha gente que se está ahora enfermando de la mente. Hay que ver cuántas enfermedades hay ahora de la mente, ¿verdad? Y dice exactamente por esto, porque no tenemos tiempo para los grandes valores, no tenemos tiempo para estar en la presencia del Señor. Decía San Alfonso María de Ligorio, que si Dios a él le hubiera dado una sola oportunidad para celebrar una misa y un sermón, pues cuántas cosas no hay para hablar de esto, ¿no? Y él decía, hubiera escogido la oración. El que ora se salva, el que no ora se condena. Pero la oración no es hacer como hacía Marta, decirle a Dios lo que tiene que hacer, que esa es la oración que hacemos nosotros. Señor, ayúdame con esto, con la suegra, con el hijo que está en la droga, con el trabajo. Bueno, Señor, pero no vamos a escuchar a Dios. Y no es un monólogo la oración. Claro, podemos hablarle a Dios, pero también escucharle al Señor y sobre todo confiar en Él. El que confía en el Señor no queda defraudado. Dice el libro de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito, dichoso, feliz el que confía en el Señor. O sea, el que confía en uno mismo como un ídolo, ¿no? Pensando que lo podemos todo. En la nueva era que nos quiere llevar por ese camino, tú con la mente lo puedes hacer todo, tú con un salto cuántico, no es así. El único que todo lo puede es el Señor. Ojalá un día podamos entrar en la casa grande que Dios nos tiene, que es el cielo. Y ahora tomemos la decisión de hoy, voy a dedicar un tiempo diario a estar con el Señor. En ese tiempo no voy a andar escribiendo nada, ni a no ser que sea una palabra de Dios que se me clava en el corazón. No voy a andar con nada que no sea Dios, voy a apagar el celular, voy a apagar todo. Hay personas que, pobrecitas, para
hacer esto tiene que meterse en el baño porque en todas partes el niño llora, el televisor a todo volumen, el otro, y no hay un momento de silencio, de serenidad para escuchar a Dios nuestro Señor. Y ahora vamos, pues en la misa también, a entregarle a Dios nuestras cargas. Entrégueselas. Yo sé que no es fácil empezar esto, hay que continuar, y la manera de expresar luego la confianza es alabar a Dios. Cuando uno coloca los problemas que no puede solucionar, el Señor lo hace así, porque es Dios y nos ama con amor eterno e infinito. Y eso pasa mucho a las madres con los hijos. Y aquel hijo, ¿qué edad tiene? Tantos años. Y porque no duerme, porque el hijo no ha llegado, porque no sé qué. Dejen crecer a sus hijos, ya les han educado, lo más un consejo, pero eso sí, abandónenlos en las manos del corazón de María. La Virgen decía en Medjugorje: consagren todos los días sus hijos al corazón inmaculado de María. Les voy a contar un detalle y con esto termino. Había un señor que tenía un hijo, adolescente de hace años, díscolo, desobediente, no podía hablar con él, y ya habían pasado unos años, y un día se puso bravo el padre, lo agarró por un brazo, lo fue medio arrastrando por la calle del pueblo y entró en una iglesia. Esto es cierto, ¿eh? Y entró y había una imagen de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Y entonces agarró y lo empujó, así cayó de rodillas delante de la imagen de la Virgen María, y le dijo a la Virgen: Virgencita, yo me rindo, este hijo no puedo ya con él, aquí te lo digo, te lo dejo para ver qué haces tú con él, te lo entrego. Y se salió, y el muchacho, no había nadie en la iglesia, le pareció que la Virgen lo miraba y miraba la imagen de la Virgen, y me incitó a hacer una oración pidiendo perdón a la Virgen. Y ese muchacho cambió, llegó a ser sacerdote. Pues su padre hizo el acto, no digo que tenga que ser agarrándolo por el brazo, no, pero sí decirle: Virgencita, no puedo con esto, te lo dejo en tu corazón, o al corazón de Jesús. Hoy le vamos a entregar a Dios las cargas que tenemos. ¿Cuántas cargas tenemos? ¿Cuántas enfermedades hay hoy en la mente? Es terrible, y necesitamos una gran sanación interior. Los médicos nos dicen, y está demostrado, que la mayoría de las enfermedades del cuerpo son psicosomáticas. O sea que por no tener la paz y por andar con esa actitud de Marta, ¿verdad?, de trabajar de esa manera, no puede ser. Yo me acuerdo que hace años los sacerdotes somos muy activos, y la mayoría de los sacerdotes sufrimos de presión alta y de diabetes. ¿Por qué? Porque somos un poco, perdona padre, un poco desordenados. No me refiero al padre, ¿no? Porque andamos a la carrera, tenemos no sé cuántos lugares, tal. Y una vez a mí el Señor me dijo en una oración: no te comprometas más de lo que puedes, si no tendrás que pagar por ello. Y yo tuve que pagar por ello. Antes de eso me tuvieron que operar del corazón hace ya 23 años, y además pues ser también diabético, está controlado ahora, pero el Señor me lo dijo: no te comprometas más de lo que puedes. No hay que afanarse, sí hay que trabajar, pero con paz, con ánimo, con una sonrisa. Eso le pediremos hoy al Señor. Y ahora vamos a expresar nuestra fe poniéndonos todos de pie. Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con la intercesión de la Santísima Virgen María, de San José,
de los santos y santas del cielo, de Santa Marta también, y María y Lázaro. Sabemos que el Señor también luego lo levantó de la muerte. A Marta le diría una vez el Señor: yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y también con la Beata Chiquitunga elevemos ahora nuestras plegarias al Señor. A cada petición respondemos: que tu palabra nos alimente siempre, Señor. Que tu palabra nos alimente siempre, Señor. Por la Iglesia, para que no olvide nunca su misión de servir y a ejemplo de Abraham pueda mantenerse firme y coherente en la fe, oremos. Que tu palabra nos alimente siempre, Señor. Por quienes gobiernan nuestra nación, para que se comporten de manera digna ante los ojos de Dios, obrando con honradez, justicia y honestidad, oremos. Que tu palabra nos alimente siempre, Señor. Por quienes están alejados de Cristo, para que el Evangelio cale en sus corazones y en sus conciencias y vivan en Cristo la esperanza de la gloria, oremos. Que tu palabra nos alimente siempre, Señor. Por los pobres, los enfermos, los desempleados y marginados de nuestra sociedad, para que encuentren en Jesús vida y esperanza, oremos. Que tu palabra nos alimente siempre, Señor. Por esta comunidad, para que, como María, se ponga a los pies del Maestro, escuche la palabra, la acoja y la transforme en nueva vida, oremos. Que tu palabra nos alimente siempre, Señor. Por los que nos siguen a través de televisión, especialmente los enfermos, los que se sienten solos, también las personas que tienen que cuidar de ellos mismos, roguemos al Señor. Que tu palabra nos alimente siempre, Señor. Junto con todo lo que hemos expresado en voz alta, Jesús, danos la gracia de que te demos más importancia a ti, a tu palabra y a tu misericordia, que al trabajo, que a los problemas, que a los pecados, que a las enfermedades, y que teniéndote a ti y buscando primero el reino de Dios, tengamos también la añadidura con el don de la paz. Todo para la gloria del Padre, que contigo y el Espíritu vive por los siglos de los siglos. Amén. Estos dones que llevamos al altar también significan nuestro compromiso de vivir de acuerdo con la palabra que hoy hemos escuchado. Presentamos también ante el altar del Señor nuestras ofrendas personales, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. 4 voluntarios, por favor. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan.
y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en este domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. También te pedimos, Señor, hoy especialmente por nuestros obispos. Hoy la Conferencia Episcopal Paraguaya cumple también 60 años de existencia. Y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Rezamos especialmente hoy también por el Padre Inocencio, que agradece 52 años de su vida de ministerio sacerdotal. Y acuérdate de todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo, y de cada uno de nosotros, Señor, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Jesús nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, fundamentalmente nos enseñó a rezar con confianza en nuestro Padre Dios, pero también a hacerlo con un sentido de fraternidad, perdonando al que nos ha ofendido. El que guarda odio, rencor, resentimiento tiene un veneno dentro y no puede tener la paz profunda. Quiero que antes de rezar el Padre Nuestro digan en voz alta conmigo estas dos breves oraciones. Primera: Señor Jesús, dame la gracia de saber orar con fe, y con el corazón. Y dame también la gracia, de perdonar a mis enemigos. Tal vez me cuesta mucho. Tal vez ni siquiera me provoca. Quizá ni siquiera puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Pero al ver ahora tu cruz, Jesús, donde dijiste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, te entrego todas las heridas que me ha causado el prójimo. Pido también perdón por las que yo he causado. Pero coloco en tu corazón las secuelas de esas heridas. Quiero perdonar. Todo lo pongo en tu corazón. Y ahora contigo que rezas con nosotros, con la Virgen que está místicamente presente, elevo esta plegaria. Ahora en voz alta, todos sintiéndonos hermanos, incluso con amor y con confianza, recemos el Padre Nuestro, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Miren la oración hermosa que colocó aquí la iglesia, que es para nosotros. Líbranos de todos los males, Señor. Piensa ahora cuáles son los males que hay en ti, en tu alma, pecados capitales, en tu mente, los males que hay en tu cuerpo, los males que hay en tus relaciones interpersonales, los males que hay en tu familia. Jesús los está viendo, entrégaselos. Y ahora le pedimos al Señor que nos libre de todos los males, porque ya en la cruz Jesús los venció todos. Por sus heridas ya hemos sido sanados y liberados. Por eso líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, dense fraternalmente un signo de amor y de paz. Que la paz sea con hermanos. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Les hago una pregunta. ¿En la hostia consagrada está la sangre de Cristo? ¿Hiciste señas? Claro que sí. En la hostia consagrada está Jesucristo entero, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y también en esta copa, el cáliz con la sangre, está Jesús entero, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Hay algo que me enseñó una hermana religiosa hace unos meses. Cada vez que comulgamos, ¿verdad?, le podemos decir a Jesús, porque hay una transfusión de sangre de Jesús a nosotros: Jesús, que tu sangre entre en mi corriente sanguínea, entre en mi corazón, entre en mis venas, en mis arterias y en mis vasos capilares. De tal manera que al recibir, Jesús toca todos los órganos de nuestro cuerpo, todas las células. Debemos hacerlo con una fe viva. Yo siempre le digo al Señor: gracias por venir a mi corazón. Yo te adoro, Señor, y ahora que tu sangre así pase a mi corriente sanguínea y a todo, úsame, Señor Jesús. Este es el Cordero de Dios, hermanos, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Con mucha alegría nos acercamos ahora a participar de la mesa de la familia cristiana.
Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Latiendo vivo en un silencio amante, mostrar el alma como quien quiere darse, hacerlo todo en vida concentrada, volviendo simple la historia complicada. Hostia viva, agüita clara, trigo sencillo y cierto, ser hostia pura, inmensa en su secreto, feliz y pleno, ajeno a las miradas, como una hostia, vida transfigurada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas, como hostias vivas a nuestra vida. Hostia viva, ser en tu amor, pulso de amor callado, más libre en mí, de mí más olvidado, como allanarme y estar más disponible, ser pan del pobre, sagrado pan humilde, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas, como hostias vivas a nuestra vida. Hostia viva, los ríos del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Ten confianza en mí.
santo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Jesús, porque nos has convocado hoy en tu casa y como María nos hemos sentado a tus pies para escucharte, a ti que das la palabra de Dios y tú mismo eres la palabra. Yo te adoro no solo en el sagrario, sino también ahora en el corazón de cada uno de estos hermanos míos, porque vives en este momento en ese corazón. Pido que espiritualmente vengas a las almas de aquellos que por alguna razón no te han recibido hoy en el sacramento de la comunión. Creo en ti, Señor, espero en ti, te adoro, te amo. Eres la razón de mi vivir, el tesoro de mi corazón, la perla preciosa, mi sanador, salvador y Señor. Bendito seas, Jesús. Quiero que repitan conmigo esta oración de sanación. Jesús, nunca dejaste de sanar. Nunca dejaste de sanar A un enfermo que fuera a ti con fe que fuera a ti con y fe, sin rencor en el corazón. y sin rencor en el corazón. Siempre que estás presente Siempre que estás presente es para que te adoremos, es para que te adoremos, pero también para salvarnos y sanarnos. pero también para salvarnos y sanar. No quiero llevar a mi casa No quiero llegar a mi casa angustia, angustia, tristeza, tristeza, miedo, miedo, heridas, complejos, complejos, tentaciones. tentaciones. Te las entrego a ti, Te las entrego a ti, junto a la Virgen María, nuestra Madre y Auxiliadora. junto a la Virgen María, Madre, nuestra auxiliar. Creo en tu palabra. Creo en tu palabra. Vengan a mí todos Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. los que están cansados y agobiados, que yo los Como aliviaré. tú eres Dios, Jesús, Como tú eres Dios, tienes Jesús, presente en este momento vienes presente en toda mi vida y toda mi historia, toda mi vida y toda desde mi que fui concebido en el vientre materno. desde que fui concebido en el Y vientre. ya cargaste en la cruz todos mis males. Está escrito en tu palabra que por tus llagas hemos sido sanados. Danos la gracia hoy de la sanación integral. Hazte cargo de todo aquello que mis ancestros me han transmitido de una manera negativa.
Sé que el pecado es solo responsabilidad de ellos y pido su descanso eterno. Pero cualquier herida, te pido que ahora la tomes en tus manos. Sáname también las cosas negativas que recibí en el vientre materno, en el momento del parto, en los 5 primeros años de mi vida. Y te entrego también con mis hermanos las situaciones de violencia, de violación y de cualquier falta de respeto. Quiero perdonar, como lo he hecho ya, a mis propios padres. Y te pido a ti, Jesús, que como hombre te hagas cargo ahora de todos los males que cualquier hombre me transmitió. Y a ti, Virgen María Auxiliadora, te entrego todas las cosas negativas que cualquier dama me haya transmitido en mi historia. Te pido la gracia, Jesús, de experimentar ahora tu amor. En ti confío, me abandono, eres lo más importante. Gracias, Jesús. Dígnate sanar también a los que están viendo por televisión o participando esta Santa Misa. Pero mira también las enfermedades del cuerpo de todos los que estamos aquí. Pon tu mano bendita. Que una gota de tu sangre recibida en la comunión llegue a estos órganos de mi cuerpo que tienen alguna secuela o alguna enfermedad. Tú eres médico divino. Nada es imposible para ti. Y tú, Virgen María, como en Caná, mira lo que yo no sé presentar a Jesús. Dile que sane las ánforas donde no hay vino. El vino de la gracia en el alma, el vino de la paz en nuestro mundo emotivo y la salud del cuerpo. Gracias, Madre. Bendita eres. En enero de 1975, empezaba ya 1 año y medio de sacerdote, recibía un mensaje del Señor que me decía, con una hermana que ya se fue al cielo: les he elegido para que lleven mi amor de pueblo en pueblo. Pudiera decir hoy que estoy aquí, vaso de barro frágil, pero para transmitir el amor del Señor. No tengo odio a nadie en el mundo. Pudiera mirar a los ojos de cualquier lugar. Dios me ha llevado a 73 países a llevar la buena noticia, pero sobre todo a llevar el amor donde Él me lleve. Y la Virgen en Medjugorje ha dicho a los que vamos allá: quiero que sean mis manos extendidas para llevar la paz a la gente, la esperanza, el amor y la alegría. Y a pesar de mi fragilidad, yo le pido al Señor en este momento que me use. Yo a veces le digo: Señor, siéntate en el trono y que mis ojos sean como 2 ventanas del alma donde tú mires a los demás. De tal manera que cuando yo mire a alguien, pues no ande mirando con morbosidad o con curiosidad, no, que pueda ser los ojos por donde Jesús mira a las personas necesitadas. Y también le pido al Señor que use mis manos, ¿verdad? Y mi corazón. Eso quiere hacerlo también con ustedes. Cada uno de nosotros hemos sido creados para ser amados y para amar. Le pregunto al Ministerio de Música si sabe la canción. Me imagino que sí. Mi mano está llena de su bendición. Sí, vamos a cantar esa canción, ¿verdad? Nos vamos a poner todos de pie. Vamos a mirar al que está al lado. Primero vamos a cantar diciendo: mi mano está llena de su bendición. Al hermano que toque, bendito será. Vas a tocar el hombro, la mano del que está a tu lado, ¿verdad? Y eso se repite. Y luego dirá:
Mi brazo está lleno de su bendición, al hermano que abrace, bendito será. Y al final, mi ojo está lleno de su bendición, al hermano que mire, bendito será. Hagan lo mismo en la casa los que están viéndonos por televisión. Esta es una oración también diferente, pero va a haber sanación por esto, porque el amor sanador de Dios pasa a través de nosotros. A ver, con alegría, mi mano está llena de su bendición. Mis manos están llenas de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Al hermano que toque, bendito será. Al hermano que toque, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Mis brazos están llenos de su bendición. Mis brazos están llenos de su bendición. Al hermano que abrace, bendito será. Al hermano que abrace, bendito será. Mi mano está lleno de su bendición. Mi ojo está lleno, mira, hermano, de su bendición. Mi ojo está lleno de su bendición. Al hermano que mire, Al hermano que mire, bendito será. Al hermano que mire, bendito será. Mi ojo está lleno de su bendición. Un aplauso a Dios que nos ha convidado a su casa y nos llena el corazón. Levanten la mano los que tienen paz y alegría en este momento y esperanza. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Bueno, hacemos la última oración y luego la bendición. Oremos. Mientras te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en esta Eucaristía, te pedimos que nos ayude, Padre, tu bondad a todo tu pueblo, que hoy has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado, comenzar una vida nueva y vivir siempre en tu casa. Y también que tú vivas en la nuestra, en nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos. Sí, hay unos avisos parroquiales, pueden tomar asiento, por favor. Aviso. En el marco del año jubilar, sembraremos esperanza en el grupo de la tercera edad. Celebraremos una misa y compartiremos una merienda el viernes 25 de julio desde las 16:30 Informe sobre la fiesta de San Juan. Total de ingresos 26.655.000 guaraníes. Total de egresos 9.932.512 guaraníes. Saldo 16.722.488. Agradecemos a toda la comunidad por su apoyo de siempre. Recuerden, hermanos, que el próximo domingo es nuestra gran convocatoria para acompañar al Padre Víctor a celebrar su cumpleaños, que es el 27 de julio. A las 11 horas, celebración de la Santa Eucaristía, 12 horas, asado con ensalada. Sede social, Cooperativa Medalla Milagrosa Fernando de la Mora, zona sur. Tenemos aún disponibles las adhesiones para el almuerzo y el talonario de las rifas, ¿verdad?, que se van de los premios que serán sorteados ese día. Bueno, como escucharon aquí, el próximo domingo, la convocatoria. Yo voy a tomar la lista a ver si están allá el próximo domingo. A las 11 la misa que yo voy a celebrar allá, pero igual aquí también los que vengan tendremos la misa también aquí en la parroquia, a las 11 como siempre, y a las 12 después nuestro almuerzo. El objetivo es principalmente para seguir manteniendo nuestro canal, ¿entienden? Ese es el objetivo. Estoy contento porque ayer una persona que ya nos había ayudado, ¿se acuerdan que les había pedido para ver si completamos para el 27 el famoso plasma que se pone ahí detrás en el canal, que debemos modernizarnos?
58 millones cuesta. Hasta el domingo pasado teníamos 30 millones. Y ayer un señor me llamó y por eso estoy contento, ya se dieron cuenta, 20 millones voy a poner, padre, me dijo. Así que ya giró 20 millones. Pero me falta todavía 10 millones, no voy a aplaudir todavía. Yo no voy a aplaudir hasta que no tenga el último centavo, dije. Así es que hoy espero que los demás pongan. Completa el saldo. Un fuerte aplauso. Bueno. Ese ya es el milagro del Padre Llamas. Bueno. Pero si alguno quiere completar más, mejor todavía. Así compramos 2, dice. Bueno. A ver, padre. Diga. Casi no hago un milagro solo, siempre hago 2 o 3. Eso me gustó más. Porque ustedes saben que el Padre Llamas es salesiano y siempre se le dice Don Busca y no Don Bosco. ¿Entiendes? Está bien. El carisma de Don Bosco, pero siempre para hacer el bien. Bueno, así que muchísimas gracias. Vamos a cantarle al Padre Llamas, por favor, por los 52 años de su ordenación sacerdotal. Que lo cumpla feliz, con fuerza. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Domingo Elías, ¿dónde estás? ¿Está por acá? ¿Qué cumpleaños hoy también? Está su madre, padre. ¿Ah? Su madre vino. Ah, su mamá. Bueno, el domingo cumple hoy también años. También oramos por él y Y lo está el felicitamos. pequeñito. Ah, ¿es el nene? ¿Este nene? Mateo. Ah, ese. Ven, ven. Tú también eres homenajeada, perdón. Su cumple. ¿Cumple? Ah, mañana. Vení aquí, fuerza. Sí. ...52 años, sí. De sacerdote. Bien, ¿ya le dimos la bendición o no? Sí. ¿Querías alguna otra cosa? No. Muy agradezco al Padre Cabaña porque es un placer para mí compartir y también a todos ustedes. Vamos a seguir siempre adelante porque Dios es el mismo, ayer, hoy, siempre y nunca nos abandona. Entonces la misa ha terminado, llevando el corazón lleno de gracia y una sonrisa llegaremos a los que no la tienen o a nuestra casa. La misa ha terminado, podemos ir en paz. La rifa. Sí, completo. Pregunté ya de la bendición, digo sí. A los otros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Ahora sí, hay que decir 2 veces que se vayan, pero después del canto del Ministerio de Música. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Somos hermanos en Cristo Jesús. Nuestro amor debe ser entrega a los demás, abrazando la cruz como Cristo. Así testimonio, Santa Librada. Haced, oh Santa Librada, de nuestra vida una entrega, como campos de flores de jazmín, para perfumar a los hombres. Haced, oh Santa Librada, de nuestra vida una
pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y como cuenta que hay mucha gente que como aquellos profunda